Bueno, vamos al encuentro telefónico, tenemos la primera entrevista del día, vamos a saludar al profesor Carlos Luna, Carlos Cacho Luna, como lo conocemos todos, secretario del Consejo Económico y Social, a quien le damos la bienvenida aquí en la mañana de CNN. Cristian Argeta lo saluda. ¿Cómo le va, profesor? Buenos días. Muy bien, Cristian, muy buenos días, ¿cómo estás? Un saludo a todo el equipo y a la audiencia. Bueno, muchas gracias por recibirnos, permitirnos conversar estos momentos, Cacho, con usted. La idea era convocarlo, que significa para el espacio que representa, usted, ¿no es cierto?, ser parte de esta lista oficialista que se ha definido el último fin de semana. Bueno, para el espacio político que es el Movimiento Evita es un orgullo, es una alegría, pero para mí es una doble responsabilidad porque en este caso, al estar ya confirmada la propuesta, la lista, más allá de la ubicación, para nosotros, para mí particularmente, es una gran responsabilidad individual, porque entiendo que ya no solo represento a un espacio político, a una parte del movimiento nacional justicialista, sino que estoy representando ya al frente de todos, que es una coalición de gobierno de mucha amplitud, que conduce el gobernador de la provincia, pero que expresa a un conjunto muy amplio de compañeras y de compañeros que se sienten contenidos en ese espacio, así que es doblemente una responsabilidad. Cacho, ¿y qué significa haber logrado la síntesis? Sabemos, ¿no es cierto?, de las múltiples expresiones que tiene el justicialismo aquí en la provincia de La Rioja, sí. ¿Y qué significa que el gobernador Quintela haya logrado la síntesis en una sola lista? Bueno, es muy buena la pregunta, porque me parece que el armado de una lista, haber logrado una lista de unidad, haber logrado una lista de consenso, es una consecuencia que reconoce como causa fundante un trabajo de muchos meses del gobernador de la provincia, distribuyendo responsabilidades, conteniendo, gestionando e instalando en todos nosotros el mensaje de que la unidad es lo más importante, el mensaje de que la unidad no solamente nos sirve para ganar elecciones, sino para otra cosa que es lo más importante, que es para ser mejores gobernando, porque nosotros tenemos muy claro que en una elección de estas características, lo que nuestro pueblo valora, y está bien que así sea, es qué tipo de gestión llevamos adelante. Y en ese sentido creo que nuestro gran desafío de todos y de todas es poder mostrar la gestión de Estado presente en medio de este contexto tan grave de economía que heredamos del macrismo y en medio de la pandemia del COVID-19, un Estado fuertemente comprometido con todos los sectores, pero por supuesto, respondiendo a su matriz peronista, priorizando a quienes más necesitan. Carlos, a partir de los resultados que han dado las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, que de alguna forma son el plafón de presentación, además, por supuesto, de la elección ya concreta de los representantes de cada uno de los partidos en las elecciones generales, hubo un triunfo contundente aquí en la provincia de La Rioja, pero esos números no resultaron a nivel nacional. Si tuviéramos que trazar un paralelismo, Cacho, respecto de por qué se ganó en La Rioja y por qué esos resultados no acompañaron a nivel nacional, ¿qué se tendría que tener en cuenta? Bueno, es compleja sin duda la respuesta, ¿cierto? Pero yo creo que por un lado tenemos que tener en cuenta, y esto no significa absorber a nuestra responsabilidad nacional, digamos, de gobierno, de que hay cuestiones macroeconómicas y hay cuestiones vinculadas a temas muy sensibles, como es por ejemplo el aumento de precios, que indudablemente nuestro pueblo, viva donde viva, en el interior o en el conurbano bonaerense, en cualquier lugar, obviamente lo asigna a las responsabilidades de un gobierno nacional, ¿no? Claro. Pero por otro lado, yo creo que en nuestra provincia, a diferencia de otras provincias del interior, donde también los resultados fueron distintos, ha visto un Estado que entendió que había que actuar en los dos frentes más graves de manera simultánea, es decir, por un lado, cuidar a nuestra gente en materia sanitaria, invertir en salud, invertir en cuidados, etcétera, y por otro lado, había que actuar al mismo tiempo encima, sin descuidar la economía, es decir, atender a todos los sectores, a los del trabajo formal, a los del trabajo informal, a las empresas, a los comercios, a la industria, para que la actividad económica se resintiera lo menos posible. Y yo creo que la gestión avanzó en ese sentido y nuestra sociedad pudo valorar ese trabajo a doble vía, podríamos decir, a dos manos,
paralelo y simultáneo de nuestro gobierno en este contexto de más de un año. Sí, pensaba, ¿no? Digo, las políticas de contención y la gestión de pandemia, evidentemente, tuvieron una respuesta aquí en la provincia. Pensaba también, considerado o no conmigo, Cacho, que la cuestión de una gran cantidad de riojanos que dependen de la administración pública provincial aseguraba la cuestión económica, digo, en términos generales, ¿no? Digo, tratando de generalizar una respuesta de contención económica y financiera en el ámbito de la provincia. Pero evidentemente en Nación esta cuestión se desfasó, digo, evidentemente los problemas económicos han tenido una respuesta, digo, a nivel nacional. ¿Usted cree que se puede revertir este número, que estas políticas que se han planteado a partir, luego del resultado de las PASO, pueden mejorar ese número de cara a noviembre? Sí, dos cosas me permite decir tu pregunta. Por un lado, en el orden nacional, es importante que se reviertan, pero no mirado desde la urgencia de una elección que está a 50 días. Lo importante es revertir la gestión, entender cuál ha sido el mensaje de las urnas y revertir las políticas de cara a 2023, que es el tiempo necesario para que los efectos reales, sostenibles y profundos de políticas estructurales puedan verse reflejados. No ganaríamos mucho con decisiones efectistas, creyendo que con medidas de un mes o dos el humor de la gente va a cambiar y eso va a revertir. Soluciones mágicas, digamos. Soluciones mágicas no, yo prefiero en todo caso sacrificar algunos puntos del resultado, si vos me pides una opción, y concentrarme como Estado, como gobierno, en estudiar e implementar medidas que puedan sostenerse en mediano y largo plazo, ¿no? En ese contexto, si lo llevamos adelante, no tengo dudas que se va a revertir, porque entiendo que lo que ha hecho nuestro pueblo es darnos una advertencia, decirnos, miren, nosotros sabemos quiénes son los culpables del endeudamiento, quiénes son los culpables de los 4 años de Macri, etcétera, pero a ustedes los votamos para que resuelvan esos problemas y no solamente para que los comenten. Entonces creo que vamos a revertir. Y en el orden provincial, me parece que, por un lado, se puso en evidencia también en el orden nacional que el Estado argentino, como en la mayor parte del mundo, no estaba preparado para afrontar una catástrofe como la que hemos tenido en materia sanitaria, que se traspasó a todos los ámbitos, pero en la provincia se pudo actuar, probablemente por las características demográficas, etcétera, de manera muy rápida, identificando y dando mucha participación a diversos sectores de fuera del Estado, para atender a sectores sociales y económicos que históricamente no son visibilizados, sobre todo porque forman parte de la informalidad laboral. Claro. Como por ejemplo, el Estado provincial pudo atender a peluqueros, a costureras, a grupos de trabajo informal, a vendedores ambulantes, y eso que en nuestra provincia se pudo hacer, seguramente con imperfecciones, pero se hizo, se mostró mucha voluntad. Hacerlo en un contexto nacional seguramente es mucho más difícil, pero el gran desafío hacia adelante como desafío y como expectativa es que el Estado tiene que reconstruirse, el Estado tiene que tomar la forma que a su vez le exige la demanda contemporánea, las demandas de nuevo tiempo. Y ahí me parece que hay un rol muy importante hacia adelante en el Estado federal, de identificar a todos estos sectores que forman casi el 50% de la población económicamente activa de nuestro país, para que a la hora de distribuir los recursos del Estado a los fines de fortalecer no solo el consumo, sino la capacitación vinculada a la producción y el empleo, puedan ser asistidos como corresponde. Históricamente eso no había sido así en nuestro país. No, digo, la verdad, Cacho, que uno disfruta de estos análisis porque, bueno, lo que nos gusta, aparte de la comunicación, la política, digo, tener una visión muy clara de lo que sucede. Yo no me quiero quedar sin consultarte sobre la cuestión nacional, vinculada que sigue alimentándose a través de los medios hegemónicos, también, por supuesto, tomando palabras de la oposición, esta condición natural de la que muchos hablan, que es, no sé si es una mera frase o es algo que está instalado en la sociedad, por eso quiero consultarte, lo digo, mientras el gobierno nacional hay un proceso de reactivación productiva en diferentes ámbitos, sobre todo en el ámbito industrial y comercial, por ejemplo, desde la oposición lo que se permite es instalar que esta elección va a permitir ponerle un freno al kirchnerismo. Digo, ¿qué implica esta, que parece una frase tan simple, pero que evidentemente lo
lograron instalarla en un sector de la sociedad que responde justamente a esta premisa. Sí, 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 es muy claro el análisis, lo comparto. Es nuestro gran desafío, porque ellos sí lograron eso, ¿no? Es decir, es una política que en general se ha aplicado en muchas partes del mundo. Primero, tomo un concepto o tomo un sujeto, lo estigmatizo, es decir, lo transformo en negativo para grandes mayorías sociales, y una vez que logré ese objetivo, lo asocio con personas, con nombres o con fuerzas políticas. Bueno, eso ha logrado la oposición, digamos, ¿no? Yo creo que el kirchnerismo ha sido una etapa muy virtuosa de la etapa del peronismo en sus distintas fases, que vamos a avanzar hacia otra fase donde tenemos que procurar, como debe ser siempre, tomar lo mejor de nuestro pasado reciente para proyectarlo hacia el futuro, porque es imposible resolver los problemas del presente únicamente con recetas del pasado, y es nuestra gran lucha, nuestro gran desafío, poder construir una propuesta del peronismo y de sus aliados adaptado a los nuevos tiempos, adaptado a las nuevas circunstancias. Como el adversario sabe que si nosotros logramos eso, como ha pasado casi siempre en la historia argentina, el peronismo ha logrado aportar las recetas para que el país resurja, la oposición va a hacer todos los esfuerzos posibles para dejarnos anclados a un pasado que, como toda cosa, tiene sus luces y sombras. Entonces, ahí está, centrada en tu pregunta, que es pregunta y es reflexión, seguramente uno de los grandes desafíos de la política nuestra en este tiempo. Digo, y vamos a estar expectantes como espectadores, ¿no? Viendo cómo se resuelve esta situación, que me parece que tenemos esta condición cíclica, antes de finalizar y de ir sobre lo provincial, digo, esta condición cíclica que tiene el país, ¿no? De cada 10 años cambiar notablemente y rotundamente todos sus tipos de política, ¿no? Carecemos de política de Estado, ¿no? Claro. Pero vos fíjate, Cristian, nosotros hemos empezado a dar esa discusión. Lo que pasa es que cuando el peronismo se discute, los medios lo apuntan como una crisis de gobernabilidad o una crisis institucional, y en el fondo no son otras cosas que los movimientos propios de una fuerza política que tiene la obligación histórica de estar en permanente reconfiguración. Totalmente. Yo creo que está reconfigurándose el peronismo. Lo que pasa es que en ese intento de reconfiguración, los adversarios van a ver una crisis y van a plantear crisis de gobernabilidad. Sí, bueno, claro. Ahí va a estar el tironeo de una parte de la disputa política. Cacho, ¿por qué tienen que consolidar en estas elecciones del 14 de noviembre el proyecto político del gobernador Quintela y, bueno, obviamente, obtener un triunfo en esas elecciones? Bueno, nosotros primero tenemos que ser muy reconocidos y agradecidos de la enorme mayoría de gente que ha hecho una opción por el Frente de Todos, porque somos los primeros en reconocer que todavía hay muchas asignaturas pendientes. El primero que nos pide no festejar, no hay nada que festejar, es el propio gobernador de la provincia, y el que manda a todos sus funcionarios a seguir trabajando y gestionando como si el resultado no hubiese tenido las características que tuvo. En segundo lugar, nos parece muy importante que seguir militando la idea de que nuestra provincia, para resolver muchas cuestiones estructurales, requiere niveles de inversión que, como provincia carente de recursos naturales, solo lo hemos podido proveer y resolver a partir de un fuerte protagonismo político a través de las distintas etapas de nuestra historia provincial. Bueno, se nos presenta un escenario favorable porque tenemos un gobernador que, más allá del resultado, que siempre es importante, por ideas y por políticas está trascendiendo los límites de nuestra provincia. Es una figura que adquiere gran predicamento en el Norte Grande, en la relación con otros gobernadores, y en consecuencia yo creo que un resultado favorable nos fortalece no como partido político, nos fortalece como provincia a la hora de ir en búsqueda de los recursos para seguir invirtiendo en la obra pública y en los programas que a su vez sostienen la producción y generan empleo y fortalecen el trabajo. Me parece que esos son los temas más importantes. Después, las otras cuestiones menores de la política creo que son eso, cuestiones secundarias, y nosotros, yo diría como síntesis, el gran desafío es convertir este proyecto político en un proyecto de todas y de todos, sabiendo que cuando decimos esto no estamos pretendiendo ser hegemónicos ni pretendiendo unanimidad, sino tener una mayoría de nuestra sociedad, sea o no de nuestra fuerza política, eso es muy importante consignarlo, pero adhiriendo a los principales postulados de esta gestión que ha empezado
un año y medio atrás. Profesor Carlos Luna, secretario del Consejo Económico y Social de la provincia de La Rioja, bueno, muchas gracias por el contacto. Seguramente lo vamos a tener en estas visitas de estudios que se van a dar antes de las elecciones del 14 de noviembre. Así que, bueno, un gusto compartir con usted este momento. Gracias, Cristian, igualmente, muy amable, saludos.